nos toca en esta ocasión el movimiento estudiantil en Colombia, con énfasis en el 2011, pero también su trayectoria y su actualidad. Y ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena repetirlo, que en este curso hemos buscado una combinación que a mi manera de ver ha resultado muy afortunada entre tener a académicos que son especialistas en el estudio de los movimientos estudiantiles, pero también a protagonistas de estos movimientos. Como ustedes recordarán, tuvimos la fortuna de contar con la presentación primero de Todd Gitlin, el que fue presidente de la Sociedad de Estudiantes por la Democracia ya en los primeros años 60 y que nos comentó sobre el movimiento de los 60 en Estados Unidos. Después a Janet Abel, que fue activista en la Sorbona en el mayo del 68 en Francia. Luego a Salvador Martínez de la Roca, El Pino, y a Sergio Cermeño, del Consejo Nacional de Huelga en México en el 68. Más tarde a Óscar Moreno e Imanol Ordorica, líderes del Consejo Estudiantil Universitario en el 86. A Obeid Ament, que fue activista en el movimiento estudiantil, en las huelgas estudiantiles de Francia en 1986 y 87, y más cercanamente a Marcela Meneses Reyes, activista del CGH, el Consejo General de Huelga, en el 99-2000, a Carla Amoso-Rutia, que fue activista en el Yo Soy 132 en el 2012, y ahora tenemos el gusto de contar con Juan Sebastián López Mejía, quien fue dirigente y vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, en el 2011. Juan Sebastián López Mejía, él es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Esta universidad, la del Externado de Colombia, bueno, es una universidad fundada en el siglo pasado, es una universidad privada, pero con una altísima reputación de excelencia académica, sin duda, y tiene la peculiaridad, si se puede decir así, de que se dedica exclusivamente a las humanidades, las ciencias sociales y administrativas, únicamente. Y está reconocida, pues en estas áreas, no solo como una de las principales en el país, sino de todo el continente. Fue hasta hace poco, me comentaba, asesor en el Senado por la organización política de la que sigue formando parte, el Polo Alternativo por la Democracia, que es oposición en Colombia, y es también profesor en la Universidad Externado de Colombia. En el 2011, vale también la pena comentarlo, pues ocurrió una simultaneidad entre los movimientos estudiantiles de Colombia y Chile, y no es solo una simultaneidad temporal, sino que tenían, digamos, motivos de movilización similares. No idénticos, pero sí convergentes en el sentido de frenar las políticas, las medidas legales que estaban apoyando a la privatización de la educación superior pública, de la universidad pública, y sobre todo pugnaban por el fortalecimiento de una universidad pública de carácter gratuito y de alta calidad académica. Esos eran, por decirlo así, puntos de convergencia y coincidencia. Y vienen muy a cuenta y son muy relevantes porque al día de hoy, otra vez, ese tipo de luchas por esos motivos se están volviendo a presentar y prácticamente en los mismos países. Y por último vienen también muy a cuento porque estamos, por decirlo así, en la antesala
de una problemática similar para el caso de México. Ya en nuestro ilustre Congreso se está cocinando la reducción al gasto en educación superior. Eso es cuestión de semanas. Ya no es si van a recortar o no, sino cuánto y a quiénes y cómo. Ese es un punto. Y se está cocinando también, aunque esto quizás sea menos probable, pero está en la mesa de discusión, si el nuevo programa de becas puede incluir la opción de subsidio a estudiantes que se inscriban en universidades privadas. Esos son, digamos, pronósticos negativos. A lo mejor me equivoco y la cuarta transformación no va en esa dirección, sino en alguna otra que sea favorable para nosotros, pero es simplemente cuestión de tiempo. Antes de darle la palabra a Juan Sebastián, quisiera presentar a ustedes un saludo que nos mandan desde Colombia y que es no solamente muy amable, sino muy importante para nosotros. Por favor. Hola, mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional y hago parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACRES, y quiero enviarles un saludo a este seminario que es tan importante y que trata un tema tan relevante como la educación superior y el movimiento estudiantil internacional. Quiero contarles que en Colombia llevamos más de un mes en paro nacional universitario, principalmente en la discusión de hacia dónde se deben destinar los recursos públicos en materia de educación, si deben ser para las universidades públicas que hoy literalmente se están derrumbando o si deben destinarse, como insiste el gobierno de Iván Duque, al endeudamiento y a la financiación a la demanda. Este es un patrón que ustedes pueden identificar en América Latina, en Chile, Argentina y en general en el mundo, en Australia y en Estados Unidos, que tiende a cambiarnos la educación entendida como un derecho para entenderla como una mercancía que se rige bajo las leyes del libre mercado. A partir de la apertura económica, los derechos sociales y económicos cada vez son menos. Por eso en Colombia estamos en resistencia, en un paro nacional. Vamos a tener una mesa de negociación con el gobierno para exigir que se salve el déficit de las universidades públicas y para empezar a construir un modelo distinto de educación superior. Yo les mando un saludo y les invito a que respalden esta lucha, que es muy noble y que realmente creo que trasciende las fronteras de Colombia e invita a todas las generaciones de jóvenes a que no seamos la generación que vio morir la educación pública, sino que salgamos a movilizarnos para defenderla. Hoy desde la CRES, que es una asociación que organiza todas las representaciones estudiantiles de universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas e incluso educación para el trabajo, somos una de las organizaciones que lidera este movimiento y pues estamos muy pendientes de todo lo que allí salga para leerles y para aportar en lo que podamos ayudar. Un gran abrazo, nos vemos. Muy bien, ella es Jennifer Pedraza, representante ante la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles en Educación Superior, la ACRES, que ahora está pues muy presente en la nueva movilización de estudiantes en Colombia. Le mandamos un saludo y en la página del curso pueden ustedes ver una vez más los que quieran este saludo. Pues muchas gracias y los dejo con Juan Sebastián López. Bueno, profesor Rodríguez, un saludo a usted, un saludo a todos ustedes, a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estoy acá tratando de mantener el profesionalismo, pero realmente estoy muy emocionado. Yo pienso que la UNAM es la decana de las universidades públicas en Latinoamérica y debemos todos conocer esta experiencia para defender instituciones de este carácter de verdad de educación pública como lo es. Y lo mismo en cuanto al Seminario de Educación Superior. Ahí estuve conociendo un poco las oficinas y creo que es un ejemplo que debemos seguir en todos los países, en todas las universidades públicas, incluso privadas, de tener espacios académicos que estudien la educación superior y por supuesto el tema del curso que nos reúne, los movimientos estudiantiles, como un asunto a tener en cuenta de manera permanente. Bueno, entonces, déjenme, yo pongo acá también mi cronómetro. Entonces, el objetivo de esta ponencia es comentar acerca de la experiencia, las memorias y las lecciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue el embrión de organización gremial
en Colombia lo más cercano que tuvimos a eso, un país que realmente adolece de una ausencia de organizaciones sociales, como se pueden ver en otros países, no sé, pero incluso no solamente en términos educativos, sino en términos de profesiones, de sindicatos, de organizaciones agrarias, es un asunto muy pendiente que tenemos en Colombia por desarrollar. Este fue un ejercicio bien importante. Ahora, más adelante en la conversación, les contaré en qué resultó ese ejercicio de embrión de organización gremial del estudiantado colombiano, y también la MANE como coordinadora del paro nacional universitario de 2011 y como constructora de un legado que tenemos, que es la Ley Alternativa de Educación Superior, que está ahí, que está escrita y que está dispuesta para ser una vez más luchada y peleada cuando llegue la coyuntura necesaria para que esos puntos, que son la visión del movimiento estudiantil colombiano y de la comunidad universitaria en general, pueda transformar el sistema que tenemos, que realmente no es el que necesita el país. Entonces, van a ser 5 puntos muy sencillos: un contexto, una presentación de cuál es el país y cuál es el sistema educativo que tenemos, que creo que no dista mucho de la mayoría de los países latinoamericanos, con contadas excepciones. Un segundo punto, que es ya la experiencia de la MANE como tal, sus principales debates: movilización, organización, los debates programáticos, el paro nacional universitario y la construcción de la ley alternativa. Un tercer punto, que es las conclusiones y las lecciones que nos deja la MANE. Un cuarto punto, que es este movimiento estudiantil que estamos viviendo en este momento en Colombia. Yo tuve que, entre ayer y hoy, variar un poco lo que iba a mencionar, porque ya están cumpliendo 36 días de paro, 7 enormes movilizaciones de carácter nacional. Ya superó el paro al paro que hizo la MANE, que duró prácticamente un mes. La situación está, digamos, en punto máximo. Ayer hubo una movilización gigantesca. Esta mañana las emisoras y, digamos, la opinión pública estaba centrada en eso, la atención mediática, y estamos esperando que el presidente reciba a la delegación que está encabezando el paro nacional universitario. Y por último, la conversación que vamos a tener, las preguntas, los aportes, lo que ustedes quieran mencionar. Bueno, entonces empiezo por comentarles, seguramente ya lo conocen, pero no sobra señalar estos puntos. Colombia es un país, una república unitaria, constitucional, entre 45 y 50 millones. Acabaron de hacer un censo y no sabemos todavía si somos 45 o 50 millones. Imagínense cómo hacemos entonces para saber cuáles son las transferencias por estudiantes si de entrada no se sabe cuál es la población que tiene el país. Es que es una vergüenza mundial de verdad ese tema. Tenemos un PIB per cápita de $6.300, bajísimo para un país que tiene enormes recursos. En términos de índice de desarrollo humano, nos ubicamos en el puesto 90 entre 189 naciones. Y en términos de desigualdad, pues Colombia es el segundo más desigual de América Latina y el séptimo más desigual del mundo, con tendencia a agravarse. En este momento, mientras está el movimiento estudiantil en las calles, se discute una propuesta de reforma tributaria que pretende gravar con el impuesto de valor agregado a los productos de la canasta familiar: arroz, pan, leche, huevos, etc. Entonces, las perspectivas no son para nada positivas en este tema. En cuanto a la política educativa, básicamente el contexto de la política educativa es, primero, la Constitución del 91. Nosotros tenemos una Constitución relativamente joven, de 1991, Constitución que también fue introducida después del Consenso de Washington, después de la apertura económica, y que, si bien tiene unos adelantos en materia de libertades individuales o de progresismo, si se quiere, comparado con la que teníamos anteriormente, que era de 1886, realmente es la Constitución que le abre las puertas al neoliberalismo en el país. Y, por supuesto, el tema de la educación se desprende de esta Constitución a través de la Ley 30 de 1993, que es una ley que tiene unas primas o unas hermanas: la Ley 100 de Educación, la Ley 50 en materia laboral, la Ley 142 de Servicios Públicos, la Ley 9 de Inversiones. Son todas leyes que se produjeron a principios de la década del 90 como consecuencia de la Constitución y que regula el tema de la educación superior. Específicamente, la Ley 30 tiene a mí se me ha olvidado que tenía... ¿A dónde le debo apuntar?
Siguiente. Perfecto. La Ley 30 tiene un artículo, el artículo 86, que regula la financiación de las universidades públicas. Este artículo planteaba un mínimo, un piso, que era la inflación. Sin embargo, todos los gobiernos, desde la entrada en vigencia de la ley, han utilizado ese piso como un tope, como un techo, y ningún gobierno ha aumentado más de la inflación. Mientras las universidades, 32 universidades públicas, yo no recuerdo cuándo se construyó la última universidad pública en el país, están las mismas 32 desde hace varias décadas, mientras este es simplemente un cuadro que muestra cómo han incrementado las universidades, en general toda su oferta educativa, las universidades públicas, ya vamos a ver las consecuencias, con los mismos recursos. Este cuadro simplemente es de 2004 a 2017, no contempla todo desde 1993, pero quiero que vean las cifras. Por ejemplo, 57% en aumento de cobertura, es mucho mayor, porque cuando empezó la ley teníamos 165.000 estudiantes en las 32 universidades públicas. Hoy ya fácilmente pueden ser 700.000 estudiantes. 184% de estudiantes en maestrías, en posgrados. 96% de aumento de oferta en programas de posgrados, 148% de oferta en programas de maestrías. Y por supuesto, esta es digamos, el almendrón del asunto de la crisis educativa, que nosotros consideramos una crisis permanente y una crisis pues absolutamente estructural. Acá se puede ver cómo en 1993, con 159.000 estudiantes, los aportes de la nación eran de alrededor de 10.800.000 pesos colombianos, que son más o menos unos 3.200, 3.300 dólares por estudiante al año. No miremos las cifras absolutas de aportes de la nación al sistema universitario estatal, eso es lo que significa el SUE, porque las cifras absolutas no nos dicen nada si no se dividen por el número total de estudiantes que tenemos. Ahora, en 2016 pasamos a tener 611.000 estudiantes en las 32 universidades, lo que nos deja un aporte de la nación por estudiante cercano a los 1.500 dólares al año. O sea, en 20 años, o un poco más de 20 años, se ha reducido a menos de la mitad el aporte de la nación a las universidades públicas por estudiante. Mientras eso pasa, las universidades públicas, con un esfuerzo que de verdad habla de la calidad humana que tienen y de la comunidad universitaria que tienen estas universidades, de creación de más grupos de investigación, de más patentes, de más oferta educativa, de más investigaciones, pero realmente se hace con las uñas. Este es el problema de la universidad pública colombiana, problema que por supuesto, en la medida en que se presiona la antidemocracia económica, pues sobreviene también la antidemocracia social. Esto tiene implicaciones en autonomía universitaria, en bienestar universitario, en libertades democráticas. Cuando hay menos plata, pues también hay menos democracia y esto termina repercutiendo en todas las situaciones. No puedo dejar de mencionar que Colombia tiene una relación de carácter neocolonial con los Estados Unidos, que es la potencia que más influye en el devenir del país. Y no lo puedo dejar de mencionar porque la agenda de los gobiernos, y exactamente eso es lo que está pasando en este momento con el gobierno de Colombia, del movimiento estudiantil, está delimitada por, digamos, las orientaciones que traza los Estados Unidos, principalmente las organizaciones que Estados Unidos domina, a través de diferentes instrumentos. A veces puede ser el Fondo Monetario Internacional, después puede ser el Banco Mundial. En este momento fue el TLC Colombia-Estados Unidos y más recientemente es la entrada de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que también fija unos lineamientos y unos condicionamientos, entre ellos, por ejemplo, reducir el gasto público en educación superior y aumentar la oferta privada y el apoyo del Estado al sistema de créditos estudiantiles. Este momento fue bien importante porque nos permite señalar cómo empezó a operar la mano. Resulta que Colombia ya tenía firmado el TLC con Estados Unidos hace algunos años, pero por problemas de derechos humanos el gobierno de Estados Unidos no había aprobado en el Congreso, ratificado el tratado, porque estaba el gobierno de Uribe, que tenía, bueno, todos los problemas que ustedes se puedan imaginar en términos de derechos humanos.
Pero en octubre, esperemos con la fecha exacta, en octubre del 2011, el Congreso norteamericano ratifica el tratado que entra en vigencia en marzo de 2012. Entonces, en agosto de 2010 entra el nuevo presidente, que era el presidente que acabó de salir, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Álvaro Uribe, y estaban todo el tiempo buscando entregarle como en bandeja de plata al presidente de Estados Unidos, a Obama, que iba en 2012 a Colombia para la Cumbre de las Américas. Entonces tenían una agenda de varios puntos que querían presentarle como un trofeo, diciéndole, mire que estamos siguiendo al pie de la letra lo que nos han dicho, y una de esos puntos era la reforma educativa, porque en el TLC de Colombia con Estados Unidos está dicho que Colombia debe permitir la llegada de las universidades con ánimo de lucro de Estados Unidos, que hoy está prohibida y sigue prohibida gracias a la lucha de la MANE. Entonces, la primera intentona de reforma la hizo Uribe a principios de 2010. Ya tenía mucho desgaste político y no pudo hacerla, pero eso lo retomó Juan Manuel Santos una vez llegó al gobierno y anunció una reforma a la Ley 30 a finales de 2010. Por esta razón. Bueno, no puedo dejar de mencionar las universidades públicas. Este estudio está recién salido del horno, es de mediados de este año. Los rectores de las universidades públicas de Colombia dicen que el déficit que ha ocasionado tener prácticamente congelados los recursos mientras se aumenta la cobertura se ha aumentado en 284% desde 1993 al 2016, es de alrededor de 20 billones de pesos colombianos, que son poco más o menos que 5.000 millones de dólares. Es lo que los rectores dicen. Necesitamos esa plata no para hacer universidades de punta a nivel mundial, sino para poner a las universidades en el estado en que se encontraban en 1993 con los estudiantes que tenían en ese momento. Es un déficit que incluye el presupuesto de funcionamiento de la universidad y el presupuesto de inversión. Mire, nosotros mencionamos cada rato que las universidades están cayendo y no es una figura literaria. O sea, hace unos años, creo que fue hace 2 años, se cayó el techo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Así que ya podrán ustedes imaginarse qué pasa en las sedes regionales y en las universidades regionales del resto del país. En la Universidad Nacional sede de Bogotá se tuvo que demoler, esto es como para un caso de texto, se tuvo que demoler el edificio de arquitectura que era patrimonio arquitectónico de la nación por amenaza de ruina. Y ahí está el espacio, ya no hay nada, en este momento no hay facultad de arquitectura, pues obvio que están los estudiantes y los profesores, pero no hay edificio de la facultad de arquitectura, lo cual pues creo que es una muestra ultra diciente de en qué están las universidades públicas en Colombia. Y este asunto de la soberanía también es bien importante porque la consigna de la MANE, que ya vamos a llegar al punto de la MANE, era por una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz. Así que estaba en el primer orden del día y teníamos plena conciencia de que si el país no tiene un gobierno autónomo e independiente, no puede darse la educación que necesita el país, sino que vamos a tener una educación de acuerdo a las necesidades que tiene la metrópoli con su neocolonia, y es formar para unas cosas específicas y dejarles toda la investigación y el desarrollo académico más profundo pues a ellos, para tener de esa manera una relación de dominación mucho más profunda. Por la misma época que esto, bueno, ya conociendo el tema del TLC, se reunió lo que en ese momento agrupaba las organizaciones estudiantiles a nivel nacional, que eran los Encuentros Nacionales de Estudiantes Universitarios, ENEU. Se reunió 2 veces en el 2010, uno particularmente importante que fue en octubre en la ciudad universitaria que se llama Manizales, allá en el eje cafetero. Se reunió y estuvo muy pendiente, se viene una reforma educativa, acabó de llegar el presidente Santos, van a meter esa reforma educativa,
un dato para que conozcan. La ministra de Educación de Uribe fue 8 años ministra de Educación y después se fue a enseñar políticas públicas educativas a la Universidad de Harvard, porque seguramente consideran que hizo la tarea como convenía. Entonces estábamos alerta, pendientes de eso, y por la misma época que esto sucedía, este era el contexto internacional de la MANE. Teníamos los indignados de la Plaza del Sol en España, la segunda fotografía que seguramente reconocen de Chile, la primavera árabe en todo Medio Oriente y el norte del África, y el movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos llegando. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna entrega, yo creo que ayer o antier fueron la entrega de los Latin Grammy, y recuerdo a René de Calle 13 con la camiseta apoyando los movimientos estudiantiles de Colombia, Chile, Puerto Rico y República Dominicana, si no estoy mal eran esos 4. Esto fue muy importante, no fue, y también menciono lo de las redes sociales porque no fue por la prensa tradicional que nos enteramos de esto, sino porque estaban empezando, ya estábamos los primeros tuiteros en la cena estudiantil en Colombia, ya empezaban a aparecer las cadenas, en ese entonces no de WhatsApp, sino de Blackberries, y empezábamos a conocer que esto estaba sucediendo en el mundo, y verán, por supuesto, noticias que sirven mucho para darse cuenta que no solamente en los estudiantes de Colombia estaba recayendo los males del neoliberalismo, sino que esto era, así como se globaliza también la dominación, pues también se globaliza la resistencia, y este fue el contexto en el que se presentó esas manifestaciones. Bueno, llega el presidente Santos nombra como ministra de Educación a María Fernanda Campo, quien venía de ser la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. A la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, además muy bien relacionada con el principal banquero del país. Colombia tiene el sistema financiero más concentrado, yo creo que del mundo. Es un banquero que es dueño de 1 de cada 3 pesos del sistema financiero que hay en el país, y digamos el compañero de la ministra era el presidente de uno de los bancos del Grupo Aval. Entonces un periodista le preguntó que si pensaban incluir el ánimo de lucro, un periodista del diario El Tiempo, que adivinen de quién es, de Sarmiento Angulo, el banquero del sistema financiero, le preguntó en una entrevista que cómo se garantiza a los empresarios privados la rentabilidad de su inversión, y ella contestó: en educación todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión. Es una cita que es bien importante porque con mucha crudeza expresa lo que buscan para la educación superior, que es entregarle un mercado a una clase empresarial muy potentada, con básicamente transnacionales de los Estados Unidos. Creo que ustedes en México ya se están padeciendo, y en un negocio donde las familias y los estudiantes que de pronto temen endeudarse con otros asuntos dicen: bueno, no me gusta endeudarme, pero para la educación de mi hijo o para la educación vamos a hacer el esfuerzo, y entonces endeudémonos. Esta cita es muy clave por eso. Esta caricatura que también me parece muy interesante porque dice, bueno, campo de maniobras de campo. Ese era el apellido de la ministra, que se llamaba María Fernanda Campo. Universidad pública sin ánimo de lucro, que es como se supone que deben ser en Colombia. Ella dice sin ánimo de lucro, y dice que las que tengan buen puntaje pues le dan un descuento en la afiliación a la Cámara de Comercio, que era la que ella estaba presidiendo antes de ser ministra de Educación. Recuerdo también una entrevista de un gran banquero en Colombia que le preguntaban que cómo le estaba yendo en el país, y decía, creo que era un banco suizo, y él decía: muy bien, sobre todo en el microcrédito y en el crédito educativo. Y reitero la historia: si tenemos unas universidades públicas que tienen muchas dificultades para aumentar su oferta, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, que tiene prácticamente congelados los cupos para estudiar medicina en la capital del país, creo que son 80 al semestre, pero mientras la población sigue aumentando, el que queda de 81, 82, con todo el respeto de ustedes, seguramente es, como decimos en Colombia, más pepa que todos nosotros, pero no pasó, y esa persona
No hay más universidades públicas en Bogotá que ofrezcan el programa de medicina sin tener que pagar. Por eso hay un montón de colombianos en Argentina yéndose a estudiar, por ejemplo, carreras como medicina. Entonces, esa persona de pronto que tiene el sueño de ser médico y es de ingresos bajos, no entró en la universidad pública, seguramente no entrará a una medicina porque es supremamente costoso para esa persona, pero entrará algún técnico o tecnológico en asuntos de medicina y tomará un crédito educativo para hacerlo. Un crédito educativo que seguramente no tomaría para otros asuntos, lo va a tomar y con el apoyo de su familia terminarán endeudados el tiempo que sea, 15 o 20 años. Queda entonces el anuncio de que viene la reforma educativa con el ánimo de lucro y en el encuentro de estudiantes universitarios de Manizales en octubre de 2010 dice: tenemos que estar atentos, tenemos que estar pilas, tenemos que reunirnos antes de que empiece o la misma semana en que empiece a sesionar el Congreso, que empezaba a sesionar el 16 de marzo del 2011. Nos reunimos el 20 y el 21, básicamente la misma semana, en Bogotá, en el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios, una vez más, en Bogotá, y ahí se logra acordar algo bien interesante, que es una agenda de movilización que muestra el carácter del movimiento estudiantil de este momento, que reconociendo como principal objetivo las reivindicaciones gremiales, incluía en su agenda de movilización los asuntos de país que considerábamos que hacían un todo junto con la reforma educativa. Entonces, 4 banderas escogió en ese momento el movimiento estudiantil para luchar. El rechazo al Plan Nacional de Desarrollo de Santos, porque profundizaba las políticas neoliberales que siguen destruyendo al país. El rechazo, esto lo tenemos hoy, yo no sé si ustedes lo tengan, pero tenemos una cosa que se llama la sostenibilidad fiscal en la Constitución, que dice que no se puede aumentar el gasto social hasta cierto nivel, exceptuando la deuda externa y el gasto militar. Entonces, esas son las 2 cosas que se consideran prioritarias en la sociedad. En eso se pueden exceder los gastos, pero en el gasto social, salud, educación, acueductos, alcantarillados, se puso la cláusula de sostenibilidad fiscal. 3, el rechazo a lo que se llamó la ley del primer empleo, que era una ley para reemplazar el trabajo que estaba haciendo algún adulto por el de un joven, con la excusa de crear empleos para jóvenes, simplemente que al joven le podían pagar entre el 50 y el 70% del salario que le estaban pagando al adulto, o sea, abaratar la mano de obra. Y por supuesto, el rechazo a una eventual reforma a la Ley 30 sin haber sido discutida previamente con el movimiento estudiantil y con la comunidad educativa en general. Ahí también el movimiento estudiantil dijo: vamos a unirnos a las movilizaciones de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, que es el sindicato más grande del país, profesores de colegios públicos que estaban peleando una vez más por el salario. Bueno, ese tema daría para otra charla, pero es una locura que en Colombia el examen de estado, cuando la gente se gradúa del colegio, son los puntajes, exactamente lo contrario a lo que pasa en Finlandia, son los puntajes más bajitos los que pueden entrar a estudiar para ser profesores de colegios. Esa es digamos, la profesión que requiere el menor puntaje en los exámenes de estado y pero terriblemente mal paga, terriblemente mal paga. Nos juntamos con la federación, digamos, adherimos a la movilización que ellos tenían citada para el 7 de abril del 2011 y empezamos a hacer una jornada de movilización. En ese encuentro se dice: vamos a crear un espacio de unidad estudiantil, vamos a vincular, porque esto que se venía haciendo eran realmente las organizaciones estudiantiles, digamos, más políticas y que siempre han tenido una tradición de activismo al interior del movimiento estudiantil. 5 organizaciones, básicamente la Organización Colombiana de Estudiantes, de la cual yo hice parte, ya me da un poco de pena decir que hago parte, pero bueno, en mi corazón, de la que hace parte también Jennifer Pedraza, la que les habló. La Federación de Estudiantes Universitarios, no se confundan, todas tienen nombres como si fueran las grandes organizaciones del estudiantado, pero son nombres que representan una corriente de política del estudiantado con una visión particular. Organización Colombiana de Estudiantes, Federación de Estudiantes Universitarios, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Federación Universitaria Nacional
y proceso identidad estudiantil. Esas 5 las que tenían más presencia nacional y otras de presencia regional muy importantes, muy pendientes del movimiento estudiantil, pero no con presencia nacional. En ese momento decimos, hay que crear algo más grande, vincular la gente que no está metida en esto, hay que llamar a los jóvenes cristianos, hay que llamar a los grupos deportivos, hay que llamar a los grupos culturales, y por ahí entre muchas opciones alguien señaló el nombre de Mesa Amplia Nacional Estudiantil y dijimos, bueno, vamos a citar la primera Mesa Amplia Nacional Estudiantil para agosto de este año. Se citó para el 20 y 21 de agosto en la Universidad Distrital, que es la Universidad de Bogotá, y allá nos reunimos. Antes de comentar eso, quiero mencionar que la oposición tan gigante que tuvo la propuesta de ánimo de lucro del gobierno de Santos, sobre todo entre los rectores de las instituciones de educación superior privadas de más trayectoria y de más peso, y si se quiere las de mayor calidad. Había en la Asociación Colombiana de Universidades, que agrupa las 32 universidades públicas y las cerca de 50 universidades privadas, había un núcleo de universidades privadas que no son muy reconocidas por su calidad y que estaban esperando, y que incluso hoy siguen esperando, que se levante la prohibición para hacer ánimo de lucro y poder hacerlo a sus anchas, y otro grupo que quería conservar y que en buena hora lo hacía, encabezado en ese momento por el rector de la Universidad, Jorge Tadeo Lozano, quien paradójicamente fue presidente de Ecopetrol, que es la principal empresa colombiana, una empresa mixta de mayoría del Estado, la empresa de petróleos, y también fue gerente de Mazda. Y él decía en las entrevistas, le decía a María Fernanda Campo, es que yo alguna vez fue premiado como el empresario del año, y le decía, es que yo sé para qué son las empresas, y la educación no es para esto. En una entrevista señalaba, a ver si lo encuentro, el objetivo de la educación como bien público no es el ánimo de lucro. Este es el punto de mayor desacuerdo, decía José Fernando Izaza. Y planteaba una contrarreforma y decía la definición de educación superior como derecho fundamental, era su primer punto. La autonomía universitaria como derecho fundamental, una financiación estatal para garantizar la calidad y la equidad, y un no rotundo a las universidades con ánimo de lucro. Menciono esto porque fue determinante el apoyo de rectores tanto de las universidades públicas como la de privada, pero seguramente si la presidencia de ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, hubiese estado en un rector de universidad pública, creo que no hubiese podido hablar tan duro como hablaba Izaza, porque ante la desfinanciación que acabamos de ver, lo que termina sucediendo es que los rectores y los consejos superiores de la mayoría de universidades públicas terminan siendo instrumentos de la política del gobierno. Entonces, el que medio alce la voz, aparece de una vez el delegado del ministerio para decirle, ojo que le recortamos el presupuesto, o bueno, cualquier cosa, y realmente la ausencia de autonomía dentro de las universidades públicas es algo gravísimo, y los únicos que pueden hablar duro pues son algunas universidades privadas que después tienen otros problemas de autonomía que ya vamos a ver en el movimiento estudiantil de privadas, pero que en buena hora se sumaron al rechazo rotundo al ánimo de lucro en la educación. Esto fue en muchas partes. El rector de la Universidad ICESI, que es la universidad de la clase empresarial del suroccidente colombiano, que es muy fuerte, escribía artículos permanentemente denunciando el funcionamiento de esas universidades en Estados Unidos, en Brasil, en México, cómo invertían más, por ejemplo, las universidades con ánimo de lucro en marketing en lugar de investigación. Bueno, creo que ustedes conocen esa historia mucho mejor. En cuanto a profesores universitarios, las diferentes asociaciones desde el principio pendientes de la lucha, coordinando con el movimiento estudiantil el rechazo a esta eventual reforma. Llega el mes de agosto, desde marzo, que se reunió el último Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios, hasta agosto, que se reúne la MANE, fueron muchas discusiones e invitaciones del gobierno a los representantes estudiantiles de las universidades, a los profesores universitarios, entrevistas, artículos, tratando de darle un ambiente a la presentación de la reforma.
Nos juntamos entonces el 20 y el 21 de agosto en la Universidad Distrital, más de 1000 delegados de todas las universidades. Acá tengo la foto. Las fotos no son de muy buena calidad, pero tienen una gracia y es que son las fotos de ese día. Entonces, esto es 2011, no teníamos los smartphones que hay ahora. Entonces, esas son las foticos que pude rescatar. Eh, Fue extraordinario. A mí me tocó moderar. Nos reunimos en 3 mesas: la mesa programática, la mesa organizativa y la mesa de movilización. Yo tuve, hoy, en ese momento no lo pensé así, pero tuve la fortuna de tener que ser el moderador de la mesa programática, que fue pues una locura, porque es que moderar una mesa de 500 personas y todo el mundo queriendo hablar. Pero de esa mesa salió el programa mínimo de los estudiantes, que le pusimos ese nombre emulando el movimiento estudiantil de Colombia de 1971, que allá nos llegó un poco tarde el mayo francés, pero fue en 1971. Eh, la mesa organizativa, que tuvo unos avances impresionantes para ese momento, y la mesa de movilización. Entonces, esa declaración, yo con todo el gusto les voy a compartir esta ponencia, ahí están los enlaces. Esa declaración de este encuentro es una cosa que vale la pena leer, creo yo, por la conciencia que tenía el movimiento de qué es lo que estaba pasando en el mundo, de qué estaba pasando en Colombia y de cuál era el papel que tenía el movimiento estudiantil. Miren, déjenme hacer un paréntesis. Santos acababa de ganar las elecciones, digamos, hace unos meses. Creo que le ganó a Mocus, sacó 9 millones de votos, y el otro candidato sacó 3 millones de votos. Estaba en un 90% de popularidad, una cosa impresionante. Y ahorita les cuento qué pasó después del movimiento estudiantil. En la mesa programática sale el programa mínimo, 6 ejes que define el movimiento estudiantil para la pelea, pero ustedes no se imaginan, ahí en esa discusión, piensen cualquier cosa. O sea, tienen un problema ustedes en su edificio donde viven, no sé qué. Alguien de pronto alzaba la mano y decía, bueno, que en los parqueaderos dejen que la gente se estacione todo el día. Cualquier clase de reivindicaciones, y eso fue discutiendo durante horas hasta que logramos qué era competencia del movimiento estudiantil y qué no era competencia del movimiento estudiantil, además universitario. Porque, por ejemplo, la deficiencia que hay en el resto de los niveles educativos en el país pues es enorme, pero decíamos, no podemos tampoco incluir, por ejemplo, banderas de la primera infancia o banderas de la vejez, etcétera, etcétera. Tratar de delimitar al máximo cuáles eran las competencias y cuál era el margen que tenía el movimiento estudiantil para pelear por un programa. Que también es una evolución muy grande sobre lo que teníamos en marzo. En marzo teníamos 4 objetivos de rechazo: Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Primer Empleo, Sostenibilidad Fiscal y Reforma a la Ley 30. Salimos en agosto con un programa mínimo para agitar, con 6 puntos, diciéndole al país: necesitamos financiación del derecho a la educación, autonomía y democracia universitarias, calidad académica, bienestar universitario, libertades democráticas, que es un asunto. Nosotros en ese momento teníamos universidades públicas donde había ex coroneles como rectores de las universidades, movimiento estudiantil, universidades militarizadas, movimiento estudiantil absolutamente desarticulado por cosas que aún siguen siendo complicadas de mencionar. Y tenían, bueno, en términos de mesa programática salió el programa mínimo. Tuvo otro acierto. Si tenemos estas políticas aplicándose en Colombia que restringen la financiación para las universidades públicas, pues es lógico que el resto de la gente, como el ejemplo que yo puse ahorita del estudiante de medicina, se vaya a buscar su educación en una universidad privada. Al punto que hoy en el país, la mitad de los estudiantes universitarios están en instituciones privadas. Y esto fue una gran discusión al interior del movimiento estudiantil, porque creo yo que en ese momento la inmadurez del movimiento, yo recuerdo algunas veces interviniendo y me decían, no sé si se entienda el término, pero me decían: callen a ese pato de privadas. Sí, que no hablen los de privadas, qué están haciendo acá, qué es lo que están peleando. Y logramos decir, hombre, si esta lucha no se da con los estudiantes de privadas, es como si diéramos una lucha con una sola mano. Si
No tenemos a los otros 600.000 estudiantes que están en las universidades privadas, que tienen otras realidades y que tienen otras coyunturas, eso es cierto, distintas a las de las universidades públicas, pero necesitamos incluir sus reivindicaciones. Así que en el programa mínimo también estaba la pelea para que el gobierno nacional controlara el incremento de las matrículas en las universidades privadas, ya que en Colombia tenemos una aberración que son los estratos económicos del 1 al 6, y por ejemplo al estrato 1, que es el de menores ingresos, costearse una carrera de educación superior le equivale al 120 o 150% de los ingresos de una familia de estrato 1. Entonces, esos casos se conocen, que son una persona de ingresos bajos que está estudiando en una universidad privada porque tiene un crédito, pero además vende sándwiches y gomitas en la universidad, pero además la abuela le da, si le regaló $200 para pagar un pedacito de la matrícula, pero además el tío también le ayuda para poder ir. Tienen como 5 o 6 familias tratando de empujar para que un estudiante pueda coronar su educación superior. Y la posibilidad de esto sigue una cosa que debe pelearse en Colombia, porque es terrible, la persecución al movimiento estudiantil al interior de las universidades privadas. No prestan un salón para hacer una reunión, se entiende la participación política y la deliberación casi como actos criminales. Decimos nosotros que es más fácil montar una banda de secuestradores que hacer un grupo estudiantil en una universidad privada. Entonces eso también se incluyó en el programa mínimo, lo que nos permitió a los estudiantes de privadas, yo era en ese momento representante estudiantil de mi universidad, ir a los salones, ir a la comunidad estudiantil de las universidades privadas a decirles: acá está un programa que los representa, únanse, júntense y luchemos al interior de esta organización para sacar adelante nuestras reivindicaciones. En la mesa de movilización también se adoptó toda una agenda de movilización para pelear en contra de esta reforma. Un tema que sigue siendo, ayer tuvimos una manifestación enorme en Colombia, ya afortunadamente con una de las principales guerrillas desmovilizadas se allana un poco este debate, pero en este momento no era fácil abanderar públicamente la idea de una movilización civilista, rechazando la utilización de la violencia en el movimiento estudiantil, pero creo que los hechos terminaron superando a la práctica, a las posiciones que consideraban que eso era una manera de juntar estudiantes en el movimiento. Solíamos conversar sobre eso y decíamos: bueno, si usted va en la plazoleta de tal universidad y estalla un cóctel molotov y la gente sale de los salones masivamente a respaldarlo, pues adelante, pero resulta que ese no es el caso en Colombia. Entonces necesitábamos fórmulas de movilización y la gente tomó conciencia de eso, que reunieran y que fueran más masivas las formas de movilización, más que nos permitieran ser lo más masivo posible, y por supuesto que fueran creativas. Esto resultó determinante para que la MANE lograra el apoyo dentro de la gente, el apoyo dentro de la población que logró. Ahí se determinó una agenda de movilización que incluía una marcha de la familia, una marcha de antorchas, una abrazatón, una besatón, una desnudatón, todo lo que salimos a los buses, a las tiendas, a los semáforos, visitas a los sindicatos, de todo lo que se nos pudiera ocurrir. Me acuerdo que una que fue muy, muy especial fue la besatón, que la propuso la comunidad LGBTI dentro del movimiento, una besatón amplia y diversa, después de una marcha de antorchas. Entonces imagínense, eso fue una movilización muy, muy creativa y que permitió que más y más gente se sumara al movimiento. Hay un libro que ahí tenemos una conversación importante con otra vocera del movimiento estudiantil, con Paola Galindo, sobre las tácticas de movilización. El libro se llama Emputados, se ganó el Premio Planeta de Periodismo en 2014. Es sobre varios activistas que en ese periodo, porque después de la MANE vino el paro agrario en Colombia, paro camionero, entonces ahí en ese libro están bastantes entrevistas a activistas, y ahí la entrevista es a esta vocera, a mí, y ahí controvertimos un poco sobre cuál debería ser la manera de movilización, pero lo que sí es evidente es que
hubo una fórmula de movilización ganadora dentro del movimiento estudiantil, que fue este tipo de movilizaciones. Pudimos ver a estudiantes, parecido a lo que está sucediendo hoy, protegiendo al escuadrón antidisturbios de la policía, se paraban arriesgando sus vidas al frente de la policía para que otros estudiantes o quién sabe si infiltrados o lo que fuera no agredieran a la policía durante las movilizaciones. Bueno, esto tiene que ver qué pena, con las privadas, movilización estudiantil, la fotografía de abajo de la Universidad Externado, esas eran las banderas que sacábamos en medio de la movilización, y el letrero que creo que todos los movimientos estudiantiles tienen de privadas tienen ese letrero que se hizo muy famoso, dice: mi amor, quisiera hacer un crédito ICETEX para estar contigo toda la vida. ICETEX es la entidad estatal que concede los créditos educativos que hoy son bastante difíciles de pagar. Y el tema de organización, que lo dejé para el final porque hoy sigue siendo el tema más complicado, el debate más profundo que se tiene en el movimiento estudiantil, pero avanzó bastante porque en ese momento, estamos en agosto del 2011, define una táctica bastante flexible para la organización estudiantil. Dice: mire, estamos creando la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pero si las universidades tienen otros tipos de escenarios, asambleas, mesas multiestamentarias, consejos estudiantiles, manténganlos, pero eso sí, acojan las definiciones que se están trazando en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y donde no haya expresiones organizativas, créense mesas amplias por ciudad, por carrera, por facultad, por región. Y así fue como surgieron, por ejemplo, la Marea, que era la Mesa Amplia Regional de Antioquia, o la Media, que era la Mesa Amplia Distrital de Artes y no recuerdo, o la Mesa Amplia de Estudiantes de Universidades Privadas, la MEUP, o la Mesa Amplia, y mesas amplias, sin atropellar y sin desconocer las otras expresiones estudiantiles que ya existían en las universidades, más bien persuadiéndolos de que estas definiciones que se estaban adoptando eran las que se necesitaban para ese momento y respetando sus formas organizativas. También se creó el Comité Operativo de la MANE, que eso ya es un salto adelante en términos organizativos, y se decía: pueden asistir 2 delegados de cada mesa amplia que exista, regional, local, y 2 delegados de las organizaciones estudiantiles. Cuando hablo de organizaciones estudiantiles, reitero, no se trataba de organizaciones gremiales del estudiantado, sino de corrientes políticas del estudiantado que hacen activismo en el movimiento estudiantil. Pero ya íbamos en 2, o sea, ya era una reunión que no eran 1500 o 2000 discutiendo, sino podía reunirse más fácilmente. En agosto se dice: se van a reunir esta asamblea, digamos, le da las orientaciones al comité operativo y dice: se van a reunir el próximo 10 de septiembre, la reunión de la MANE, la primera, la fundante, es el 20, el 21 de agosto, en Palmira, que fue donde se construyó el programa mínimo del movimiento estudiantil de 1971, y ese comité operativo debe definir unos criterios para decidir cuándo se lanza el paro nacional universitario para enfrentar la reforma que viene, unos criterios para definir unas vocerías del movimiento estudiantil, y unos criterios o la conformación de comisiones de comunicaciones, de derechos humanos y de interlocución con organizaciones sociales o este tipo de asuntos que necesitaban ser resueltas de manera urgente, y también la preparación de un escenario programático. La idea era no solamente quedarnos con el programa mínimo, sino desarrollar ese programa mínimo, dotarlo de contenido académico, de documentos, de investigaciones, que lo pudiera conocer también el profesorado y le aportara más al movimiento. Luego llega el paro nacional universitario. El comité operativo dice: bueno, el ministerio radica perdón, se reúne el comité operativo en Cali, en Palmira,
con estudiantes de 35 universidades del país. En ese momento yo, digamos, estuve en esa sesión, pero a los de universidades privadas pues no participamos en la discusión del paro porque las universidades privadas teníamos enormes dificultades para llevar la universidad a paro. Entonces, 35 instituciones de educación superior pública se reunieron, estábamos los de las universidades privadas, pero para tomar la decisión de cuándo se entraba a paro se hizo una votación, lo cual pues ya era algo bastante. Todas las definiciones anteriores que he mencionado fueron por consenso, aunque parezca increíble, fueron por consenso o lo más parecido a un consenso que puede haber, pero esta ya fue una definición por votación. En ese momento estábamos a principios de octubre. Algunas universidades decían hay que entrar en paro ya, antes de que presenten la reforma, para que no la presenten. Otras universidades decían no, la hora cero del paro debe ser la radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República, y otras se abstuvieron. La posición que acabé de mencionar fue la posición mayoritaria. 23 universidades votaron por entrar a paro cuando el gobierno radicara la reforma en el Congreso. 3 votaron por entrar a paro inmediatamente y 8 universidades se abstuvieron. Esto es bien importante porque el movimiento estudiantil tenía una agenda y tenía una iniciativa. A pesar de que estábamos preparando la resistencia a una reforma, íbamos como un paso adelante del gobierno. Ya teníamos nosotros el criterio para entrar en paro antes de que el gobierno radicara la reforma. Entonces, radica la reforma el 3 de octubre y la MANE, que ya había constituido su comisión de comunicaciones, expide un comunicado diciendo: el día 3 de octubre, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, la ministra de Educación, María Fernanda Campos, radicó el proyecto de nueva ley de educación superior. Ya el gobierno había dicho que no iba a reformar la ley 30, sino que iba a hacer una nueva ley, que era lo que requería el país, bueno, y toda esa cosa que ellos saben hacer. Por lo anterior, y todo las consideraciones de la MANE, y en concordancia con lo discutido y acordado en la reunión del Comité Operativo de la MANE realizada en Cali el 1 de octubre, nos permitimos informar a la opinión pública que se realizará una gran consulta nacional estudiantil para conocer la opinión de los estudiantes con respecto al proyecto de ley. Eso lo organizamos todo la MANE, los tarjetones, las urnas. En 3 días conseguimos como 150,000 votos y eran 3 preguntas muy sencillas. Se le preguntaba: ¿usted conoce que hay un proyecto de educación superior que se va a tramitar en el Congreso? ¿Ha participado usted en la construcción de ese proyecto educativo? ¿Y le gustaría participar en la construcción de...? Pues los resultados fueron 99%, digamos, favorables a las reivindicaciones de la MANE. Se citó a una movilización para el 12 y el 13 de octubre y se dijo: se establece el día 12 de octubre como plazo máximo para iniciar el gran paro nacional universitario, exigiendo, clave estas 2 consideraciones: ¿por qué era el paro? Porque después uno lanza un paro y no sabe si es hasta que se acabe el hambre en el mundo, o hasta que se instaure el socialismo, o hasta qué. Exigiendo que el gobierno nacional retire del Congreso el proyecto de nueva ley de educación superior, primer punto. Y 2, construcción democrática de una propuesta alternativa elaborada con la comunidad universitaria de todo el país en estrecha relación con la sociedad. Esos son los puntos textuales que el movimiento estudiantil se pronunció tan pronto se radicó la reforma en el Congreso. Acá es muy importante mencionar otra cosa. Quienes éramos representantes estudiantiles teníamos, se supone, por derecho propio, deberíamos hacer parte de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, que es una organización que hoy todavía existe y que tiene una relación, un vínculo con el gobierno muy grande. Entonces, hacen reuniones en algún hotel, en un sitio turístico, con la ministra. Son apenas 60 personas,
comentan las cosas, muchos representantes de universidades públicas tienen una oportunidad de decirle a la ministra, oiga, ayúdenos con este problema que tenemos con un edificio particular de la universidad, no sé qué. Y nosotros asistíamos a ese espacio, pero también asistíamos al MANE, donde, por lo menos en la práctica, éramos un estudiante más, a pesar de haber sido elegidos democráticamente por los estudiantes de nuestra respectiva universidad. Y muchos estudiantes que éramos representantes privilegiábamos el espacio de la MANE. Y eso fue determinante para que la MANE se constituyera de facto como la gran coordinadora y líder del movimiento estudiantil y del paro nacional universitario. Bueno, se lanza el paro nacional universitario y en este tipo de asambleas, esto fue en la Universidad del Cauca, que no es una universidad muy grande, pero pues estaba prácticamente toda la universidad reunida en el Coliseo tomando la decisión. Entonces la MANE expide el comunicado el 3 de octubre y le dice a las universidades, tenemos hasta el 12 para entrar en paro, así que pilas, cada quien empiece a reunirse y ubique una fecha que le convenga, pero la idea es que el 12 de octubre estén todas las universidades públicas del país en paro nacional. Esta es una muestra de cómo fueron esas asambleas. Y algo que ayudó mucho a ganar el favor de la sociedad fue también la torpeza del gobierno. El entonces ministro del Interior, que es Germán Vargas Lleras, que después fue vicepresidente y es uno de esos delfines que cree que la presidencia está inscrita para él, en ese momento dijo, si los estudiantes no levantan el paro, pupitriamos la reforma. No sé si se entienda el término, la aprobaban así en el Congreso. Entonces, de un déspota terrible. Y este personaje, que era ex vicepresidente de la República de Álvaro Uribe, en este momento estaba liderando un programa de radio y actualmente es el embajador de Colombia en los Estados Unidos, dijo lo siguiente. El momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles ustedes protestan por fuera o van a enfrentarse durísimo. Son niños solitarios, que son niños que les cuesta trabajo las destrezas físicas, que son niños que se aíslan mucho en pensamientos arbolarios, en fin. La relación entre sobredotación y asco. Eso no lo dijo, pero ya vamos a ver qué fue lo que dijo. Francisco Santos, además, primo hermano del presidente de entonces, Juan Manuel Santos. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues les meten voltios. Ahí, ese es. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Pues mire, yo les soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles ustedes protestan o por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. Entonces, hasta el estudiante más despistado que estaba viendo pues los torneos de fútbol y todo, y que el programa mínimo y reforma educativa, a mí no me hable de eso, pero cuando vieron esto en las redes sociales dijeron, no, ¿cuándo es la próxima marcha? Yo los acompaño. Y esto generó una indignación y una solidaridad, porque la verdad que en estos momentos y con el estudiantado sobre todo, creo que despierta las fibras más sensibles de muchas personas y rápidamente la gente, no importa en qué esté, yo recuerdo por ejemplo los conductores de buses, los tenderos que decían, nosotros pagábamos el pasaje para entrar a los buses y los conductores de buses decían, no, ustedes van a explicar lo del paro, no, siga, explíquelo. Nos pitaban, la gente, la clase trabajadora absolutamente solidaria con el movimiento estudiantil, y estos que han tenido el poder toda la vida decían como el estudiantado que se cree, y estas expresiones ayudaron a que hasta el más despistado de los estudiantes se vinculara a la lucha de la organización.
Bueno, luego viene la toma de Bogotá. Ya llevábamos prácticamente un mes, la toma de Bogotá era para el 10 de noviembre del 2000, y ya va a empezar a acelerar. Para el 10 de noviembre del 2011, y era básicamente un campamento que se iba a instalar en la Plaza de Bolívar, que es el principal centro político del país. Era el momento de endurecer el paro al máximo hasta que se retirara el proyecto de ley del Congreso. Nosotros teníamos un concierto organizado y yo fui con mi carpita. Yo recuerdo que era de la delegación que tenía que hablar con el coronel que estaba a cargo de la plaza y con la Secretaría de Gobierno y todo. Este coronel me decía, no, ustedes van a tener el permiso de hacer el concierto, pero por favor esconda la carpa porque es que, o sea, nosotros no podemos dejar que ustedes se queden acá. Entonces van a hacer la manifestación y todo. Yo creo que él ya sabía lo que estaba pasando. El día anterior de esta movilización era llegada de buses de todo el país, delegaciones de todas partes, a quedarnos a vivir a la Plaza de Bolívar hasta que se cayera la ley. El día anterior en la tarde, Santos dice, voy a retirar el proyecto de ley. Cosa inédita que no había sucedido en décadas. Los proyectos de ley en Colombia o se aprueban o se archivan, o se archivan porque no tuvieron la votación, pero no sucede que el gobierno lo retire una vez presentado en el Congreso de la República. Lo retira, sin embargo el movimiento estudiantil decide mantener la movilización. A ver, el miércoles 9, tan pronto se conoció la noticia, la Comisión de Comunicaciones expidió un comunicado señalando que se mantenía la movilización del jueves 10 de noviembre y que solo una asamblea general de la MANE decidiría la continuidad o el levantamiento del paro nacional universitario. Se citó, esto ya empezó a generarnos unos problemas, esa asamblea se cita para el 12 de noviembre. Entonces, queda claro que los tiempos del movimiento estudiantil no son los tiempos de la sociedad y menos los tiempos de los medios de comunicación. El presidente en persona anuncia el retiro de la ley antes de la gran movilización del 10 de noviembre y la MANE responde que el 12 de noviembre le da razón de qué es lo que va a hacer. Nosotros teníamos todos los días a decenas de periodistas diciendo, ¿pero van a levantar el paro o no? Y nosotros no sabemos. Porque hay una reunión el 12 que es la que tiene que definir, pero ¿cómo no lo van a levantar si ustedes estaban pidiendo? Y ante esa presión en esos días ya la MANE tuvo dificultades en la opinión pública, porque hasta los padres de familia y todo decían, bueno, mijito, pero si ya retiraron la ley, ¿ustedes por qué no vuelven a clase? Y toda la gente, no, pero vamos a mirarlo el 12 en una asamblea nacional que viene toda la... O sea, por eso se necesita una organización gremial del estudiantado unitaria con voceros reconocidos que pueda tomar ese tipo de decisiones de una manera, bueno, como lo hacen los sindicatos que lo tienen. Se hizo la manifestación, fue una manifestación pues de júbilo, lloviendo, espectacular, con las mejores bandas del país que tocaron gratis para el movimiento estudiantil. Por supuesto no hubo campamento porque ya se había retirado la reforma y luego vino la sesión de la MANE del levantamiento del paro el 12 de noviembre, que fue una sesión de lo más complicado que se haya habido, de lo más emocionante. A mí me gusta mucho el fútbol, pero yo no he visto ningún partido de ningún mundial, de nada, en el que yo haya saltado y gritado y me haya emocionado tanto como en ese levantamiento del paro. El problema no era la condición 1. Ya había mencionado que el paro tenía dos condiciones: retiro de la reforma y escenarios democráticos de construcción de una reforma alternativa. El problema era valorar si estaban los escenarios. Santos dijo, no, sí, vamos a construir algo nuevo. Bueno, ya cuando la retiraba, pero el problema era valorar si esa segunda condición se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo. Muchos teníamos la opinión de que el solo retiro de la reforma era una condición suficiente para levantar el paro, porque lo otro era muy difícil de sostener. Esperar a qué tipo de mesa se podía instalar y simplemente todo el gobierno y toda la presión y sus aliados
forzaron a que se levantara el paro, pero fue una decisión supremamente peleada que se tomó por una votación que fue básicamente un aplausómetro, gitrómetro, pero digamos por una estrecha mayoría, por un acuerdo también de las principales organizaciones estudiantiles que fundaron la MANE y que dirigían al movimiento estudiantil, se levanta el paro nacional universitario y se dice: vamos a cumplirle al país. Nosotros dijimos que íbamos a presentar una propuesta alternativa, que tenemos una propuesta para el país, que no es solamente decir que no a la que presenta el gobierno, y vamos a construir una reforma a la educación superior. Se mantuvieron las jornadas de movilización, pero por supuesto ya los estudiantes volviendo a clases después de un mes de paro. Hay que hacer exámenes, hay que pasar materias, etcétera, pero recuerdo que el 24 de noviembre, o sea, 15 días después de levantado el paro, hicimos una movilización en coordinación con el movimiento estudiantil chileno, y digamos, siguieron las movilizaciones. El AMANE dice que que levanta el paro cuando se haga efectivo el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación superior, y cuando el gobierno nacional demuestre una voluntad real que se exprese, bien sea en una declaración pública o en un espacio público de interlocución, para formular de manera conjunta con la comunidad universitaria y de cara a la sociedad los tiempos que sean necesarios y la metodología. Bueno, se levantó el paro y vino la etapa de construcción de la Ley Alternativa de Educación Superior. La MANE en 2012 hizo reuniones en enero organizativas, donde por ejemplo el comité operativo, creo yo que tomó una decisión, la Asamblea General de la MANE, que avanzó muchísimo en términos organizativos, porque dijo: el comité operativo ahora va a ser 4 estudiantes por cada universidad pública y un estudiante más por cada 5.000 estudiantes adicionales que tenga esa universidad. O sea, ya se incluía un criterio proporcional para la representación, y a las universidades privadas nos dejaban asistir con 2 estudiantes por universidad privada, sin importar el tamaño de la universidad. Pero era un comité operativo mucho más representativo. Ese comité operativo en 2012 es el que termina eligiendo a una comisión de voceros, 25 voceros del movimiento estudiantil en todo el país, distribuidos en todo el país. Por supuesto, los que estábamos en Bogotá, en un país tan centralizado, teníamos la ventaja, digamos, de estar cerca a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales con las que se interlocutaba. Empieza el movimiento estudiantil a construir su propuesta de ley, que hoy yo creo que amerita una discusión más profunda sobre la táctica adoptada, porque terminamos digamos, el 2012 se nos fue construyendo esa ley alternativa de educación superior, que por supuesto es un legado bien importante. Tenemos un articulado de cómo debería funcionar un sistema universitario y de educación superior coordinado con la organización de científicos, etcétera, etcétera. Y luego empieza el desinfle de la MANE, digo yo, ya a principios del 2013, mediados de 2013, varios de los dirigentes estudiantiles terminando sus carreras, teniendo que buscar en qué van a hacer en la vida, pero además comienza un periodo de instrumentalización de la MANE. Se estaba abriendo la fase pública de diálogos entre las FARC y el gobierno en La Habana, y un sector del movimiento estudiantil pretendía que la MANE se hiciera partícipe de la mesa de diálogos como un actor representante del estudiantado que llevaba propuestas y que estaba más o menos a un lado de la mesa, cosa que en particular, digamos, a la corriente política a la que yo pertenecía al interior del movimiento estudiantil no compartíamos. Se empiezan a solicitar pronunciamientos de la MANE sobre asuntos en los que no había consenso para pronunciarnos. Las redes sociales de la MANE empiezan a apoyar candidatos a alcaldías, gobernaciones, políticos, en los que tampoco había Claro, cuando hay más movimiento, esas cosas son más fáciles de controlar, pero cuando el movimiento baja, quedan las disputas políticas mucho más a flor de piel en el movimiento estudiantil, y eso fue
marcando el desinfle de la MANE. ¿Cuáles son, a mi juicio, las conclusiones y las lecciones de la experiencia de la MANE? La primera, la MANE logra, estos son los voceros de la MANE, dando la declaración de levantar el paro, o algunos de los voceros y voceras, porque nosotros no éramos los voceros de la MANE, sino éramos miembros de la Comisión de Vocerías de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Este es un cronograma de la construcción de la ley alternativa. Teníamos oficio, mejor dicho, para septiembre y noviembre, de septiembre a noviembre durante el 2012, encuentro programático de ciencias, encuentro programático de humanidades, encuentro con profesores, encuentro con sindicatos, encuentro con organizaciones agrarias, encuentro con organizaciones obreras, etcétera, para ver cuál era la ley que nos convenía. Llego a las conclusiones. Primero, logró condensar las banderas históricas del movimiento estudiantil colombiano, primero en el programa mínimo del 2011 y después da un salto adelante que incluso creo yo para el movimiento social colombiano es un ejemplo porque tenemos muy acabado lo que queremos que sea nuestro sector de cara al futuro, seguramente cuando se gane un gobierno de carácter democrático, pero sabemos a dónde vamos en términos de educación superior en el país y tenemos una bandera muy concreta por la cual pelear. No solamente en el contenido de esas propuestas, sino en la forma como se construyó esa propuesta alternativa de educación superior, con discusiones largas, con discusiones profundas, permitiendo que todas las personas opinaran al respecto, dialogando con la iglesia, dialogando con los profesores, dialogando con el empresariado. Nosotros íbamos y pedíamos reuniones al empresariado. Mire, esto es lo que tenemos, ¿ustedes qué piensan de esto? Que creo que es un ejemplo para los movimientos sociales. La MANE superó el debate sobre las formas de movilización al consignar la fórmula movilizaciones amplias y creativas, que era la manera al final de atraer la mayor cantidad de estudiantes que se sumaran a los propósitos que tenía la MANE. Entonces, el debate teórico que hubiese sido interminable se solucionó con un debate en la práctica. Yo recuerdo a los estudiantes por miles diciéndole a las expresiones estudiantiles que hacían uso de la violencia en las movilizaciones, diciéndoles sin violencia, y básicamente controlando que el rumbo de la movilización se mantuviera, porque esta es la séptima movilización que lleva el paro actual, y la sexta, la pasada, toda la narrativa fue sobre orden público. Orden público, cuántos desmanes hubo, cuántos locales rotos, cuántos no sé qué, y se perdió por completo el foco. Ayer otra vez se recuperó. Creo yo que eso tampoco es inocente, o sea, hay expresiones estudiantiles que tienen una opinión sobre eso, pero por supuesto que el gobierno también busca y pretende todo el tiempo que las manifestaciones terminen en ese tipo de acontecimientos. Esto, por ejemplo, la revista más importante del país lo puso en su carátula. Eso no fue una orientación de la MANE, salgan a abrazar a los policías ni nada, pero fue un poco las grandes masas estudiantiles cansadas de que se estigmatizara al estudiante que salía a protestar como un guerrillero, como un terrorista, que terminaron ocurriendo expresiones de ese tipo, y esa foto pues se volvió muy viral, como decimos ahora en Colombia, la gente en los carros, en las casas, diciendo estamos con ustedes, mantengan el paro, etcétera, etcétera. Respetar las formas tradicionales del movimiento estudiantil de organización e ir, digamos, persuadiendo en torno a consolidar una organización gremial del estudiantado. La MANE dejó unos liderazgos sobresalientes que hoy siguen jugando en la vida pública del país. Un activista de Antioquia, de Medellín, llegó al Congreso de la República, cumplió su periodo del 2014 al 2018. Varios además fueron candidatos. Otro también llegó al Congreso no elegido democráticamente, sino como parte de los acuerdos que se hicieron en La Habana con la guerrilla de las FARC. Y hoy están los voceros de la MANE, o no solamente los voceros, sino los activistas de la MANE, siendo protagonistas de la vida pública del país y aportando la experiencia que tuvieron en este momento. Creo que el uso de las tecnologías fue determinante. En ese momento estaban empezando a darse esto de los grupos de Facebook. Yo supongo que ya en todas las universidades, todos los cursos tienen un grupo de Facebook donde se comparten las cosas. Entonces,
en la MANE, en medio de la dispersión que había, a través de los grupos estudiantiles de Facebook, en cada curso, en cada facultad, en cada carrera, había por lo menos un activista que compartía los contenidos que a través de la página oficial de la MANE se mencionaban, y eso permitió mantener todo el tiempo informado al movimiento y alerta sobre lo que pasaba. Apenas el gobierno sacó la declaración de Santos, empezaron las noticias a decir se levantó el paro, y a través de estos mecanismos decíamos no, vamos a esperar al 12 de noviembre a ver qué dice la asamblea. ¿Qué pasa hoy? ¿Coincidencia? Eso fue ayer, esa foto fue ayer, de noviembre de 2018. Gigante, las movilizaciones están en un punto enorme de acogida. Pero creo que no hay una certeza de cómo y cuándo se puede levantar el paro nacional, que ya va a cumplir 37 días. Entonces, hoy se reunió el Consejo Académico de la Universidad Nacional y decidió no suspender el semestre. Yo creo que eso es una buena señal, a la espera de que haya un acuerdo con el gobierno, que no se ha querido reunir con el organismo coordinador del paro, que hoy en día ya no es la MANE, ahora está la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, que reunió en su última asamblea 300 representantes estudiantiles, todos elegidos democráticamente, y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, que es un poco, pienso yo, que se quedaron un poco en lo que nosotros llamábamos la guerra de los buses, que es el que más pueda llevar activistas a una asamblea para agenciar uno u otro punto de vista. Esas dos organizaciones, también con la tradicional Federación de Representantes Estudiantiles, los tres están muy conscientes, están muy pendientes de respaldar el paro nacional universitario, pero no veo con claridad cómo se puede levantar. Esperemos que el gobierno, que se reunió con Maluma hace unos días, me imagino que todos saben quién es el reggaetonero Maluma, reciba a los estudiantes, porque la pregunta en Colombia es, pero ¿cuál es la agenda del presidente? Si tiene un paro nacional universitario de 36 días y no recibe a los estudiantes, pero sí recibe a Maluma. Entonces los estudiantes, este es el video de Jennifer, los estudiantes hicieron esto a ver si lo reciben. Si el presidente Duque se reúne con Maluma pero no con los estudiantes, Hola Soy Dani convirtió a los estudiantes en Maluma para que Duque los reciba. Uno de los principales youtubers del país. Duque no está oyendo. Para hablar de educación siempre nos saca el cuerpo. Miren la nacional, el techo está cayendo. Para no hablar de más, la del Valle y la UNAM. Tú nos das, con media horita no más. Cantaremos felices, también podremos bailar. Yo siempre fui perreo, con Maluma no lo veo. Danos unos minutos e improvisamos un rap. Yo tengo flow, tengo sabrosura. Canto reggaetón por la educación, una cita una. Vamos con la tuna y yo mejor le propongo un trato. Más educación, menos represión, conversemos un rato. Yo llevo el legado, solo te citas con cantantes. Yo hago reggaetón, yo toco acordeón, yo te canto amantes. Yo amo Pedro Infante, queremos volver a clase. No seguir chupando gases, queremos volver a clase. No seguir chupando gases. Bueno, y eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias a ustedes. Receso de 15 y regresamos a las preguntas.